Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y para mí realmente es un honor contar hoy en el estudio con don Jesús Seguías, quien es periodista, consultor político, electoral, gubernamental, presidente de la firma Dating Corp y una persona de las que más nosotros admiramos por el trabajo que tienen y las opiniones que nos dan todos los días, nos echan gotas en los ojos, ¿verdad? Bienvenido a Síntesis, don Jesús. Muchas gracias, Michelle. Saludos cordiales a todos los televidentes. Gracias por estar con nosotros y realmente, don Jesús, para nosotros es un honor tenerlo en Síntesis en el día de hoy. Gracias. Don Jesús Seguías es el autor de una frase que nosotros le decimos mucho, que cuando los políticos fallan, los pueblos inventan, ¿verdad? Y creemos que lo decimos porque la primera vez que lo escuchamos a usted hablar de esto, decíamos que hay que estar pendiente, porque los cambios se dan y realmente un día el pueblo decide, no importan los números, no importan las circunstancias, un día todo se acaba. Iniciemos la primera parte de este programa hablando un poquito de Venezuela, uno de los hombres más capacitados para podernos dar información, un poquito del panorama político, económico, social que tiene hoy Venezuela, un país que está viviendo una situación muy difícil y que muchas personas no lo entendemos a plenitud. No entendemos bien lo que está pasando, porque en otros casos decían hace rato que si eso está tan mal se hubiera terminado de alguna otra forma, el pueblo lo saca o qué pasa. Comencemos al revés, desde hoy hacia atrás. Vemos que usted habla de que ya con la situación que hay hoy en Venezuela, Nicolás Maduro, los Estados Unidos, Guaidó y todo eso, ¿por qué usted entiende, según las opiniones que vemos, que están casi obligados a hacer un acuerdo entre las partes, un acuerdo político real para poder buscar una solución a este asunto? Bueno, en primer lugar yo quiero decir que yo creo en la gobernanza, que es el nuevo paradigma de la política del siglo XXI. Y la gobernanza es, digamos, la plataforma política que garantiza la convivencia armónica de una sociedad para generar resultados. Es decir, es la que garantiza la sinergia de la sociedad para generar un mayor nivel de vida, para generar el bienestar de la población y para mantener coherencia. Eso significa que podemos ver los acuerdos y las negociaciones de dos maneras. Una, por razones de principios, y en segundo lugar, porque la crisis venezolana en este instante no tiene ninguna otra manera de destrabarse si no es a través de un proceso de negociación y diálogo. Hay quienes han demonizado las negociaciones precisamente por la mala experiencia que hubo en República Dominicana, donde ambos factores no hicieron lo correcto para ponerse de acuerdo. Pero obviamente que las condiciones que existen en Venezuela en este momento son radicalmente distintas a las que existían cuando negociaron en República Dominicana. Y esto es importante señalarlo. Son escenarios diferentes, actores diferentes, y eso obliga pues a tener que retomar el tema de las negociaciones de una manera distinta. Por ejemplo, cuando se negoció en República Dominicana, la oposición estaba como a merced de una u otra manera del poder de coacción del gobierno. La oposición tenía un apoyo internacional más o menos significativo, pero no era lo mismo sentarse a negociar teniendo como garante a países de pequeño poder o mediano poder de influencia en el mundo, en el caso pues de República Dominicana, el caso de Martinica, creo que era el otro, El Salvador, Uruguay, el Vaticano. No es lo mismo tener garante a estos países que tener de garantes a Estados Unidos de Norteamérica,
a la Comunidad Europea, a Rusia y a China. De ambos lados, de cada uno. Claro, Comunidad Europea y Estados Unidos, digamos como garantes o voceros de la oposición venezolana, y Rusia y China como voceros del gobierno venezolano. Que de paso, debo decir, China ya en este instante está en una posición neutral. China se plegó a la postura europea, que no es otra que buscar una solución por la vía negociada. Estados Unidos, que mantenía una actitud más radical, y donde dijo el presidente Trump que todas las cartas estaban sobre la mesa, dando a entender que la opción militar también estaba sobre la mesa. Para quienes conocemos los Estados Unidos y tenemos un poco de experiencia en la materia, sabíamos que esto tenía un límite. O sea, Estados Unidos está en capacidad no de atacar a Venezuela, está en capacidad de destruir el planeta 7 veces. Tiene las Fuerzas Armadas más formidables jamás vistas en la historia de la humanidad. El punto es que ellos tienen un protocolo de guerra que cumplir. O sea, nadie va a ir a la guerra en Estados Unidos porque le dio la gana. La última experiencia, que fue la experiencia iraquí, el presidente George Bush tuvo que inventar una supuesta presencia de armas químicas que muy nunca letales. aparecieron. ¿Ah? Que nunca aparecieron. En Irak, para poder justificarlo, y eso marcó a los Estados Unidos porque eso significó la muerte de casi 5.000 estadounidenses. Y eso fue condenable. A partir de allí, Estados Unidos no se involucra en una guerra con sus soldados fácilmente. Fíjate tú que después vino el caso de Libia, donde el pueblo libio se rebeló en armas y los Estados Unidos estuvieron apoyando en la retaguardia, pero con ataques misilísticos, mar-tierra y con drones, pero nunca se involucró un soldado estadounidense. Y esa fue la última experiencia de guerra que ha tenido Estados Unidos en los últimos tiempos. Y en el caso venezolano no va a ser distinto. Estados Unidos no va a involucrar, no va a empantanar a sus soldados en un país selvático como Venezuela contra una fuerza política que tiene 15 años preparándose para la guerra asimétrica, es decir, la guerra de guerrilla, que es a la que le teme Estados Unidos. Mira, Michelle, en las guerras que ha perdido Estados Unidos o en las que se ha involucrado, Vietnam, por ejemplo, e Irak, que han sido las más emblemáticas, en esas guerras Estados Unidos casi que las perdió o no logró el objetivo. ¿Y por qué? Porque fueron guerras asimétricas. Estados Unidos puede destrozar a cualquier potencia del mundo en materia de guerra convencional, porque tienen el poder para hacerlo. Pero en guerra asimétrica ya las cosas cambian. En Irak, de los 4.700 hombres que murieron de Estados Unidos allí, habrán muerto en la guerra convencional inicial, los primeros ataques, cuando destruyeron pues toda la fuerza convencional de Saddam Hussein, morirían aproximadamente 700. Los 4.000 restantes murieron en la guerra asimétrica. Emboscadas, ataques sorpresa, ataques terroristas, etcétera, etcétera. Francotiradores. Por eso digo que ya quedó dilucidado que Estados Unidos no va a intervenir con sus Fuerzas Armadas en Venezuela de una manera directa. Pero, don Jesús, cuando hablamos, por ejemplo, de la negociación, para terminar con la parte de la posible negociación, si nos vamos a buscar una solución por el diálogo, donde se involucren todos los países, se garanticen que lo que se acuerde se va a cumplir. Vemos recientemente el presidente decir, ok, yo voy a hacer elecciones, pero en la asamblea, no en la presidencia. ¿Realmente se espera la situación, las condiciones están dadas en Venezuela hoy para que en una negociación el presidente, están ustedes esperando o algunos grupos esperando en la comunidad de que el presidente va a decir que en esa negociación él se retira? ¿De qué se trataría una negociación que acepten las dos partes? Porque involucraría que Maduro dejara el poder. Bueno, mira, tanto el gobierno como la oposición están obligados a negociar. Pero
mientras más duros jueguen los actores, más nos aproximaremos a esa negociación. Dicho de otra manera, cualquiera de los actores que renuncia a sus poderes de coacción, los que tiene Maduro dentro de Venezuela y los que tienen la oposición fuera de Venezuela, que es la comunidad internacional, cualquiera de ellos que renuncie a un poder de coacción, el otro se impone y no hay necesidad de negociar. Simplemente capitula uno y triunfa el otro. Por eso es que la única manera de destrabar el juego no es enfocarnos en los poderes que cada quien está haciendo. Ahorita hay un ejercicio de musculatura. Cada quien está demostrando su poder. Nicolás Maduro está detuvo al presidente y apresó al presidente, al vicepresidente de la Asamblea Nacional. Está persiguiendo gente, está torturando gente. Sí, pero don Jesús, usted tiene para usted garantizar eso, que el que más fuerza tiene. A mucha gente no le gustó mi comentario de febrero 24, después del famoso 23 de febrero, si no me equivoco la fecha, que yo decía, no dejen perder el tiempo, porque yo que veo siempre que los golpes de Estado son o que se mete el preso el presidente, o que se saca del país, o que viene un mártir y matan al presidente, porque eso es lo que uno ha visto. Tú dices, a base del diálogo y de la negociación y eso, ellos perdieron el tiempo, van a dejar que tome fuerzas lo que efectivamente pasó el tiempo y no han podido salir de eso. Lo mismo pasa con las fuerzas militares adentro de Venezuela. Tú ves un grupo recientemente, ahora con el proceso anterior, de militares ya que estaban cambiando su posición con respecto a Venezuela, y esa gente, desde que salen, pasa el tiempo y tú ves que las fuerzas se van diluyendo y sigue tomando fuerza, con excepción de los Estados Unidos, todo lo otro como que se ha perdido en el tiempo. ¿No será que esas fuerzas no están tan fuertes en la oposición y en los sectores internacional como para poder lograr una negociación con Maduro? Mira, Maduro está comprando Huawei esta semana, anunció que va a cambiar toda la plataforma, una inversión inmensa en equipo chino. Sí, pero se va a perder eso, porque toda la presión que está estableciendo Estados Unidos contra Huawei, eso va a ser inútil. Pero no nos desviemos allí. La oposición venezolana, a través de sus errores, le ha dado una fortaleza enorme al gobierno de Nicolás Maduro y de Hugo Chávez anteriormente. Durante 20 años, la mayor fortaleza de la oposición venezolana, en esos 20 años, la única fortaleza real que ha tenido es la expresada por la comunidad internacional a partir del 23 de enero de este año. Todas las demás victorias que obtuvo la oposición fueron pulverizadas por el gobierno. Ahora que la oposición tiene el apoyo de la comunidad internacional y sobre todo de los Estados Unidos de Norteamérica de una manera determinante, muy contundente, ni Cuba siquiera pasó por semejante situación. Entonces, ante eso, encontramos que la oposición venezolana está, a través de acciones equivocadas recientes, está dilapidando su mayor victoria política. Y la victoria política mayor es haber convencido a la comunidad internacional a enfocarse en el caso venezolano. Y fíjate tú que el 23 de febrero, con el famoso llamado a la entrada de la ayuda humanitaria, donde algunos factores de oposición le mintieron a la comunidad internacional, pusieron al presidente Piñera de Chile, al presidente Duque de Colombia, al presidente de Paraguay, los llevaron a la frontera, al vicepresidente de los Estados Unidos, esperando porque faltaban horas para que se fuera Maduro. ¿Y con qué contaban? Bueno, con un golpe militar. ¿Contaron bien los cañones? No, contaron mal los cañones. Y yo diría que hay corresponsabilidad allí por parte de los informantes que tiene Estados Unidos como por los informantes que tiene Venezuela o los venezolanos. Y yo creo que ese error costó muchísimo. Después de ello, después de ese error, cometen el segundo error, que es el intento de rebelión militar el 30 de abril. Y ese intento de rebelión militar tampoco estaban preparados. No, fue la locura más grande que habrá visto, o sea, que se habría visto, porque eso generó un escepticismo muy grande en la población. Y además, no era la Operación Libertad de Venezuela, sino la Operación Libertad de Leopoldo López.
que es lo más curioso de todo esto. Y Leopoldo López actuó de una manera indebida. Y Juan Guaidó se dejó llevar en mala hora por Leopoldo López. ¿Por qué indebida, don Jesús? Mira, porque es que sencillamente Leopoldo López está obsesionado con el cargo de la presidencia de la República y si no es él no puede ser nadie. Es una persona que cree que está predestinada a ser el presidente de la República. Él no está pensando en el contexto, en la situación país, él no está pensando en nada. Él fue quien precipitó de alguna manera aquellos acontecimientos. ¿Y qué es lo que lograron? Lograron que lo que se venía haciendo en materia de negociaciones, porque eso es lo más impresionante de todo esto, Michelle. Leopoldo López, Voluntad Popular, Juan Guaidó, a espaldas del resto de la oposición venezolana, venían estableciendo los contactos de negociación con Noruega, a través de los noruegos. Y habían tenido varias reuniones, y de pronto salen con este operativo militar, entre comillas, con 20 guardias nacionales que eran de la Asamblea Nacional, y lo único que lograron fue que liberaran a Leopoldo López de su casa y lo pasaron a una embajada. Y yo digo, mira, pero entonces, ¿qué sentido tuvo todo esto? Dinamitaron eso. Y es lo que tú mencionabas al comienzo. Mira, aquí lo que tenemos que definir son los roles de cada quien. Cuando uno hace escenarios de juegos de roles, como se hace en gerencia política, tenemos que entender que el rol de los venezolanos hoy día no es el de combate de calle. La protesta cívica, pacífica, es totalmente prudente, aconsejable, necesaria, porque es un derecho adquirido de todos los ciudadanos. Pero actos de rebelión militar, golpe militar, intervención militar extranjera, estallidos sociales con guerra civil, nada de eso va a contribuir a resolver la crisis, sino que la va a agravar. Pero el rol de los opositores en este momento, porque además ya ha habido demasiadas bajas. ¿Cuál fue el resultado del intento de rebelión militar? Hay más de 200 muertos ya en Venezuela. Mira, ya en los últimos 5 años van más de 200 muertos. No estamos hablando de los muertos que caen todos los días en manos de la criminalidad, que son decenas de miles. Estamos hablando de los que han caído en protestas. Más de 200 muertos, miles de heridos, centenares de personas encarceladas, 5 millones de venezolanos en el exilio o divagando por el mundo en la diáspora, con muchos líderes políticos ya asilados en embajadas o en el exilio. Entonces, ¿hasta cuándo más bajas? Y además, porque a la oposición ya no le quedan poderes de coacción internos que puedan neutralizar o ganarle al gobierno. Eso hay que decirlo. La única fortaleza que le queda a los venezolanos que quieren un cambio es la comunidad internacional y especialmente a los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, el rol indica a Dios rogando y con el mazo dando. Es decir, a la comunidad internacional le corresponde el rol de dar con el mazo para presionar al gobierno a que se sienta a negociar. No para derribar al gobierno por la vía de las armas, sino para obligarlo a que se sienta a negociar una salida. Para buscar una salida pacífica, como la acaba de ratificar el Congreso de los Estados Unidos. Y que de eso voy a hablar. Y el rol de los venezolanos que están en Venezuela, porque hay venezolanos que están afuera y son extremadamente guerreristas, y por las redes sociales son incendiarios. Ok, está bien, yo comprendo su cobardía, porque el que quiera guerra de verdad y crea que eso se resuelve por la guerra, y si estás en el exterior, yo le recuerdo que la frontera colombo-venezolana, por ejemplo, tiene más de casi 2.000 kilómetros de distancia, y en cualquier lugar, cualquier brecha, tú te puedes meter en Venezuela, llévate tu fusil, organiza una guerrilla y enfrenta al gobierno. Pero no mandes a los demás a matarse. Y los venezolanos que están adentro no están en disposición de matarse. Es decir, con las crisis eléctricas que ha habido, la crisis de gasolina hasta ahora no ha habido una rebelión social, es porque los venezolanos saben perfectamente que la vía no es la vía de la guerra ni la vía de la violencia. Más, informo, y esto es primicia, más de la mitad de los venezolanos no salen a protestar ante esta crisis por miedo a la represión y por la pérdida de algunos beneficios y ayudas que recibe el gobierno.
Esa es la razón en la última encuesta que acabamos de publicar del mes de mayo. Entonces, el rol de los venezolanos que está dentro, ¿cuál es? Tender los puentes para la negociación con el gobierno mientras la comunidad internacional está presionando. ¿Por qué? Porque la oposición no puede seguir haciendo actos que contribuyan a tener más bajas, como pasó el 30 de abril y como pasaron en escenarios anteriores. La oposición tiene que construir puentes, no dinamitar los puentes, porque si alguien está presionando duro, alguien tiene que estar montando los puentes. Entonces, eso no lo está haciendo nadie en este momento. Por eso digo, celebro lo de Oslo, lo de Noruega, pero no puede ser que por un lado estás tratando de negociar con Noruega y por otro lado estás dinamitando eso con un acto como el que hubo el 30 de abril. Hay que tener coherencia y Venezuela no da para más, por Dios. La crisis venezolana es atípica en toda la historia de América. Ni Cuba ha pasado por una situación semejante. Los Estados Unidos, don Jesús, en este momento, usted mencionó el Congreso y la posición de ellos que es fundamental. ¿Usted entiende que se va a mantener dándole ese espaldarazo al apoyo a la oposición venezolana? Porque yo creo que ese es realmente el punto fundamental. Claro, lo van a hacer, pero ahora dieron un viraje en la Casa Blanca. Donald Trump, el presidente Trump, descubrió que Nicolás Maduro es un jugador duro, palabras textuales. Nicolás Maduro resultó un jugador duro. Qué bueno que se dio cuenta. Yo tengo años diciéndolo y graficándolo de esta manera. En Venezuela nos estamos comiendo un elefante. No nos estamos comiendo una perdiz. Que ante la presencia del cazador, solamente con la presencia del cazador se espanta y se va. No, estamos comiendo en un elefante. Y los elefantes se comen en rodajas. El todo o el nada no existe en Venezuela, porque ambos factores tienen poder. La oposición tiene un poder formidable con la comunidad internacional y el gobierno tiene un poder de coacción interno formidable, además del apoyo de Rusia y un tibio apoyo chino. El de Turquía es más o menos relativo y el de Cuba prácticamente se limita al aporte de hombres armados y hombres en el cuerpo de inteligencia y reprimir, etcétera, pero no es determinante. El más importante es el de Rusia, quizás. Y ese poder de coacción interna que tiene el chavismo, con miles de hombres armados, entrenados, formados para la guerra de guerrillas, para reprimir, con colectivos armados que generan terror en las calles, con cuerpos de inteligencia que tienen a las Fuerzas Armadas maniatadas. ¿Por qué crees tú? La mayoría de los militares están en contra de la situación crítica que vive Venezuela y no están a favor de Nicolás Maduro, sin duda alguna. Sin duda alguna, pero no actúan porque ellos están siendo víctimas también de la represión de los cuerpos de inteligencia. Mira, acaban de denunciar pues las torturas que le están haciendo a la esposa de uno de los hombres emblemáticos del 4 de febrero, que es el general Rodríguez Torres. Y así podremos ver cómo se han ensañado más duro contra quienes han sido parte del proceso de oposición. Del gobierno. O sea, los que han traicionado a la revolución, contra ellos han sido más duros en la represión y las torturas que contra los mismos opositores. Yo digo que si nosotros definimos bien los roles, la oposición está tratando de negociar a todos los niveles con el chavismo, no solamente con Maduro, sino con los chavistas de base, en las comunidades, en los sindicatos, en todos los gremios profesionales, en la sociedad civil. En todas partes, crear puentes y puentes y puentes para que los chavistas y los opositores que están en Venezuela se den la mano para ver cómo contribuimos todos a resolver una crisis, porque en fin de cuentas, Venezuela es el único país que tenemos y fuera de Venezuela somos extranjeros, por mejor que nos traten en todas partes del mundo. Pero somos extranjeros. Sin hablar de números, en Venezuela siempre han estado marcados, creo que eso lo iniciaron los mismos chavistas, la oligarquía, las clases sociales, el empresariado, el comercio, está muy marcado y marcaron una distancia entre el grueso del pueblo y esa clase. Usted menciona datos sueltos, 5 millones de venezolanos fuera, 23 millones de venezolanos hay.
No, 30. 30 millones de los venezolanos. cuales más de 5 se han ido. O sea, la población queda reducida a 25. Bien, población de 25, de 30, quedan 25, 5 están fuera. ¿Quiénes se fueron? Mayoría opositores. De esos opositores, clase media, media alta, Y jóvenes. profesionales y jóvenes, pero quedan 25. Se mantiene la fuerza en el gobierno. Usted habla de miles de hombres y cada vez que hacen hasta unas elecciones, es verdad que los votos se compran, se negocian, que hay presión, que se negocian se comenzó, me acuerdo, con las famosas misiones a dar sueldos y incentivos, después ahora ayudas del gobierno en todos los sentidos. ¿Cuál es la situación que se vive hoy en esos 25 millones de personas? ¿No será que realmente hay 10, 15, 20 millones de personas que son chavistas y que quieren ese tipo de vida? ¿Cómo piensa de qué pasa con ese ciudadano, que esos 25 millones de personas que se quedaron en Venezuela? ¿Qué pasa que si es que ellos están bien, si es que la oposición tiene mayoría? Con todo y que podemos recordar que usted decía también que hacer una reconversión monetaria sin haber controlado la inflación es como tomarse una pastilla anticonceptiva después de quedar embarazada. Entonces, recuerdo esa frase suya y lo llevo a la situación venezolana económica. Digo, si todo está tan mal, ¿cómo es que la gente vive y no protesta, no está en la calle? ¿Qué pasa, don Jesús? Ok, fíjate tú, primero que nada, y qué bueno que tocaste el tema porque aquí entramos en el meollo del problema. Este es el meollo del problema. Bueno, ya dijimos que la razón por la cual la gente no sale a protestar es por miedo, por falta de liderazgos, por temor a perder los beneficios que recibe el gobierno, las cajas CLAP, por ejemplo, de comida, ayudas y algunos otros beneficios, empleo, etc. Pero Venezuela está pasando, Michelle, por 5 megacrisis, no una. Son 5. Una megacrisis de carácter económico con una hiperinflación la más alta del mundo, que a su vez ha arrastrado o ha generado 2 crisis más. La crisis de salud pública, porque no hay dinero para mantener los hospitales, para importar medicinas, y la gente está pasando por una tragedia en materia de salud. De hecho, mi mamá murió por falta de medicinas. Y a los 30 días muere mi hermana Diana por falta de medicinas. O sea, yo sé lo que es eso. Sé lo que es salir a buscar medicamentos, medicinas para un familiar enfermo y no conseguirlas. Lo que eso genera. Pero además generó la crisis del éxodo. Del 80% de los venezolanos que se han ido lo han hecho por razones económicas y de oportunidades de mejora de vida. El 80% de los que se han ido. En segundo lugar, tenemos una megacrisis de carácter de seguridad ciudadana. Es el país más inseguro de América y uno de los más inseguros del mundo. Tenemos una megacrisis en servicios públicos, especialmente electricidad, agua potable. Imagínate tú, crisis de energía en Venezuela, agua potable, comunicaciones, ahora gasolina, gas doméstico. El tema del gas doméstico es terrible porque la gente cocina con gas en muchos hogares y al no tener gas no cocinan, no comen. O sea, de nada les sirve tener la comida y no tienen cómo cocinarla. Entonces, esa megacrisis es brutal. Mira, nada más resolver la crisis eléctrica requiere de una inversión de más de 40.000 millones de dólares en 5 años. ¿De dónde va a sacar Nicolás Maduro 40.000 millones cuando está tratando de rasguñar 2.000, 3.000 millones de dólares haciendo lo imposible por hacerlo? Para poner el sistema eléctrico nacional al día. Al día. No es que vamos a tener la energía suficiente para las fases de expansión económica, no, no. Para volver a tenerla en condiciones normales son 40.000 millones de dólares o más en 5 años. Para no hablar de la inversión que requiere para restablecer la producción en PDVSA, que es otra cosa, y tener producción de gasolina. El país con el mayor potencial energético del planeta no tiene electricidad ni tiene gasolina.
Imagínate tú la catástrofe gubernamental que significa eso. Tenemos una megacrisis de carácter político e institucional, caracterizada básicamente por un gobierno autoritario, crisis de democracia, crisis de los partidos políticos, crisis del liderazgo político y crisis de la institucionalidad política. O sea, eso no es cualquier cosa. Y finalmente tenemos una megacrisis de carácter emocional, donde, y mejor dicho, de carácter humano, en el sentido ético y en el sentido emocional. Ético por el tema de corrupción, que de paso no es solamente del gobierno chavista. Chávez llegó al poder gracias a los desastres cometidos y ocurridos antes de llegar al poder, que dejaron la puerta abierta para que llegara un hombre que no sabía de política, un improvisado en la política, un militar cuartelario, y llegue y de pronto se impone en el poder. Y el tema emocional, que quizás es la peor de las crisis, porque se ha desatado un nivel de odio entre los venezolanos, un nivel de rechazo entre los venezolanos, estimulado fundamentalmente por ese proyecto político de Hugo Chávez, de la lucha de clases, del odio social, del reconcomio. Y esa crisis emocional no es fácil de desmontar, porque cuando una confrontación llega al plano emocional y traspasa la frontera del escenario racional, mira, eso es como el agua derramada, recogerla va a costar muchísimo. Entonces, ¿cómo tú enfrentas estas 5 crisis, megacrisis? Solamente pensando en una confrontación violenta. Lo digo de otra manera. No hay manera que tú resuelvas la crisis económica si no cumples con 3 requisitos fundamentales. El primero, un nuevo marco jurídico para las inversiones. En segundo lugar, un gobierno que respete ese marco jurídico. Porque el marco jurídico que existe actualmente es bueno para la inversión, pero el gobierno no la respeta. Y la confianza. Para que eso genere confianza, te estoy hablando de esto. Y en tercer lugar, como parte de las cosas que hay que hacer para generar confianza en las inversiones, es que haya absoluta y total paz política y social en Venezuela. En un país incendiado por los 4 costados no llega un cuarto de centavo de dólar de inversión, porque no hay nada más cobarde que el capital. ¿Quién invierte en Libia hoy día? Nadie. ¿Quién invierte en Irak? ¿Quién invierte en Siria? Nadie. Ni siquiera los mismos venezolanos van a invertir en Venezuela si ese país lograron sacar a Maduro por la vía que sea, pero el país quedó incendiado y ahí nadie va a invertir, repito. Y la ayuda humanitaria que pueda venir de otros países no va a ser suficiente para resolver los megaproblemas que tenemos. Mira, Venezuela para arrancar de nuevo necesita no menos de 60, 80 mil millones de dólares en caja ya para poder recuperar la economía del país y para poder resolver 40 mil problemas que hay. Independientemente de la deuda externa. Independientemente, una deuda externa que va por 160 mil millones de dólares. Y la banca mundial y los países podrán dar una ayuda de 10 millones de dólares, 1.000 millones de dólares, 2.000 millones de dólares. Pero estamos hablando de 80 mil millones de dólares, Dios. ¿Y quién le va a estar regalando dinero a un país petrolero? De manera que son deudas que Venezuela tendrá que contraer, tendrá que cumplir, tendrá que pagar, más la deuda de 160 mil millones de dólares que irresponsablemente adquirió el gobierno de Chávez y de Nicolás Maduro. Entonces yo digo, mira, no estamos ante cualquier problema. Por eso digo, no queda más camino que gobierno y oposición enfocarse en la solución de las 5 megacrisis y no solamente en la crisis política e institucional. Porque en este momento todos los políticos venezolanos han cometido el error de enfocarse en la crisis política e institucional, es decir, en la toma del poder. Y cuando tú te enfocas solamente en la toma del poder, estás en principio haciendo algo correcto. Hay que generar cambios políticos para poder resolver lo demás. Construir liderazgo, pero no individual. Entonces,
la clave está en el cómo tú me generes el cambio político. Si tú generas el cambio político a partir de una estrategia de confrontación, así sea electoral, porque en una confrontación electoral, igual que en una violenta, hay un ganador y hay un perdedor. El ganador, en el caso de Venezuela, va a salir a cobrar completo y el perdedor va a salir con un cuchillo en la boca a defender sus intereses. Sencillo. Y ahí empieza el escenario de agresión y de violencia y de inestabilidad social y política del país. Entonces, ¿cuál es el escenario que conviene? El escenario que conviene, simple y llanamente, es un escenario no de confrontación, sino de consenso. Un escenario de coalición entre el gobierno y la oposición venezolana para enfrentar juntos las 5 megacrisis, porque en fin de cuentas, la crisis política e institucional le importa solo al 5% de los venezolanos. Para el 80% de los venezolanos lo que importa es resolver el problema económico, el tema de la inseguridad, el tema de los servicios públicos. De último, el tema político. La comida. Por eso, el tema económico, la comida, los servicios, los colegios, la ropa. Mira, yo he visto amigos en los viajes que he hecho a Venezuela recientemente, amigos míos que se alimentaban normal. Los he visto cadavéricos. Eso ha generado un impacto enorme para mí, desde el punto de vista humano. El consumo de proteínas en Venezuela se redujo de manera brutal. No es fácil lo que se está viviendo. Ahí es donde yo digo, los políticos venezolanos no han estado a la altura. Y ahí engancho con lo que tú comenzaste, tu intervención. Cuando los políticos de oficio fallan, los pueblos inventan. El pueblo de Venezuela en este momento ahora tiene las manos amarradas. El que vive dentro de Venezuela. La única esperanza que nos queda es la comunidad internacional. Pero no para forzar una salida violenta, ya está claro. Estados Unidos ya lo definió. Estados Unidos va a propiciar una salida consensuada, una salida negociada. Donald Trump ya dio un vuelco en su estrategia con Venezuela. Ya las opciones de que todas las opciones están sobre la mesa, eso quedó descartado. Se iba a producir recientemente, el lunes pasado, una reunión entre el representante de Juan Guaidó en los Estados Unidos, que es Carlos Vecchio, con el jefe del Comando Sur. Y a última hora suspendieron esa reunión por la connotación militarista que tenía. Y la reunión que se dio fue una reunión normal en el Pentágono, pues con funcionarios del Pentágono. Pero Estados Unidos ya decidió que todos los cañones tienen que apuntar a las negociaciones. No hay cañones de guerra, no va a haber violencia, porque es que además no va a resolver el problema, porque si lo resolvieran, bueno, algunos dirían, valdría la pena el intento. Pero Jesús, no lo va a resolver. Mire, independientemente de que tenemos otros temas y si se quedan a otra entrevista no importa, hay que aprovechar y yo quiero con esto concluir la parte que tiene que ver con Venezuela, pero es necesario su opinión. Cuando nos vamos por la negociación, perfecto. Ese proceso puede ser inmediato y puede tardar. ¿Hasta dónde? No sé si usted sabe, cuando uno infla una vejiga, un globo, el globo toma aire hasta un momento que explota. Independientemente del tiempo que tomen esas negociaciones. Un presidente con 2 manos y 5 pelotas en el aire haciendo malabarismo, endeudándose, pidiendo favores, dándole comida a la gente, no proteína, dándole una cajita para que coman mal un día a la semana, manteniendo 25 millones de personas, con el agua con problemas, con la luz con problemas, con el combustible con problemas, con los hospitales con problemas. Imaginemos que todo esto es aire de don Jesús, entrando al globo. No hay una forma, independientemente de que hasta dónde él va a poder aguantar todo esto en tiempo, porque vemos que es inagotable, le siguen financiando, se sigue manteniendo, hasta dónde él puede mantener que las cosas no lleguen a un punto de que ya no puedan resistir más. Mira, ya llegamos a un punto... Porque alguien está manteniendo Venezuela. Estamos en un punto crítico distinto al caso colombiano. Una pregunta, don Jesús, ¿alguien paga impuestos en Venezuela? Sí, pagan. ¿Se paga impuestos en Venezuela? Pagan. ¿Alguien paga? Se pagan. ¿Allá hay alguien haciendo inversión extranjera?
No, eso se redujo Allá significativamente. hay producción nacional, industrias trabajando. Nada, eso está paralizado. Allá hay alguien produciendo en la tierra o algo así. O sea, nosotros, ¿de dónde viene, de dónde se sostiene ese aparato gubernamental? No hay manera, solamente están garantizando la comida y los beneficios para la gente del poder, del grupo del poder, la oligarquía del poder. Hay un racionamiento de gasolina. Y en las estaciones de gasolina hay cupos especialmente creados para los funcionarios del gobierno y para los activistas políticos. Y el resto de la población tiene que estar sometida a un racionamiento brutal. Por eso digo, la situación de Venezuela no da para más. Es un tema catastrófico y humanitario de grandes dimensiones. Los venezolanos no están en capacidad de salir a la calle digamos, a tomar la ley por sus propias manos. Y no queda más que apelar, y esto es importantísimo, apelar a la conciencia de los políticos venezolanos. Mira, esperar que todo se dé a través de negociaciones a través de Noruega, eso es prolongar la agonía del país. Es una vergüenza para los venezolanos que tengamos que esperar que los extranjeros resuelvan por nosotros. Es una demostración de fracaso político. ¿Cómo es que a estas alturas Nicolás Maduro y Juan Guaidó no se han reunido? Pensando en función de la crisis del país, de las 5 megacrisis, porque si se enfocan en la crisis política, bueno, tienen razones de peso para no reunirse. Porque tú me agrediste, porque me perseguiste, porque tienes preso político, etcétera. Pero si te pones a pensar en los venezolanos, en los 30 millones de venezolanos, entonces tú llegas a la conclusión que hay que sentarse directamente, urgentemente, a negociar gobierno y oposición, un gobierno de coalición. ¿Que eso significa la permanencia de Nicolás Maduro en el poder? ¿O que tiene que abandonarlo? Mira, es posible que pueda ser, pero yo digo a estas alturas, y se lo he dicho públicamente al presidente Maduro, y se lo he dicho, aquí no se trata de discutir su legitimidad o ilegitimidad en el cargo. Aquí no se trata ni siquiera de discutir si usted es popular o no es popular en las encuestas. Esto es un tema ético. Esto es un tema de conciencia humana. Este es un tema de aquel que se llame cristiano. Y Nicolás Maduro él dice que es cristiano. Pues arrodíllese ante Cristo y ante Dios. Y pregúntese si usted está contribuyendo a que Venezuela sea feliz o sea infeliz. Pregúntese cuál es la cuota parte suya ante el sufrimiento de 30 millones de venezolanos. No le achaque más la culpa a la guerra económica, a la comunidad internacional, al bloqueo económico. No. Saben perfectamente que el gran fracaso es responsabilidad fundamental del gobierno venezolano. Es un tema ético, por Dios. O sea, que usted entiende que si no lo reconocen, no hay forma de buscar una solución por la negociación. Si no reconocen a quién. Si ellos no reconocen que es el culpable real. No, es que Nicolás Maduro sabe que él es responsable de todo esto. El tema es cómo salir, y han tenido una oportunidad de oro para salir por la puerta grande. Se está trabajando con el tema de la justicia transicional, que no es otra cosa que perdonar todo, cero persecución, cero encarcelamiento. Y hasta devuelvan su dinero. Y de paso, váyanse con su dinero a disfrutarlo donde quieran. Todo eso se ha planteado y todavía se empeñan tercamente en mantenerse allí. Yo veo difícil una solución mientras Nicolás Maduro se mantenga en el gobierno, porque él no genera confianza. Y de paso, él está contribuyendo a destruir el legado que le dejó Chávez, porque va a llevar a un nivel de rechazo tan grande hacia las fuerzas que le apoyan del chavismo y del PSUV, que más nunca van a levantar cabeza. Bueno, entonces llegó el momento de parar esta locura, de entenderse, de que paremos la guerra, todo el mundo queda habilitado políticamente para competir democráticamente, no va a haber persecuciones de ningún tipo,
y que se nombre un gobierno de coalición de 3 años. Y después de 3 años se convocarán elecciones cuando ya el país esté reinstitucionalizado, cuando se empezó ya a superar la crisis económica, que retornen todos los venezolanos que se han ido y el país comienza a rodar. Bueno. Es la única solución sensata, porque pensar que Maduro va a renunciar para que Juan Guaidó ocupe el poder, eso no va a estar planteado. Bueno, finalmente, vamos a tomar 2 o 3 minuticos, pero usted debemos de plantearle, primero de felicitarlo y decir que ya vemos que la empresa Datin Corp está formalmente ya instalada en República Dominicana y una de las firmas de más prestigio que tienen que ver con encuestas y muestras en toda Latinoamérica y desde hace años, ¿verdad? Y más de 30 años. Más de 30 años y esos tantos servicios interesantes que le hace a todos esos partidos y candidatos y personas que quieran, y también de la sociedad, empresarios que quieran saber realmente cómo piensa una sociedad. Háblenos de cómo va la empresa, tanto en República Dominicana como vemos que también se ha instalado en otras ciudades de Latinoamérica. Sí, nosotros existimos la sede principal en este momento está en Estados Unidos, en Orlando, y aquí estamos creando pues la sucursal de la empresa nuestra en Estados Unidos, y tenemos oficinas y empresas pues también en Panamá, en Venezuela, obviamente, en Colombia, bueno, por ahí está bien, ¿no? Pero hemos hecho trabajo en El Salvador, hemos hecho trabajo en Ecuador, hemos hecho trabajo en varios países, en México. Y tenemos, además de Datin Corp, un cuerpo de consultores políticos de alto nivel que se llama Gerencia Política, gerenciapolítica.com, lo ven por allí. Y estamos en una fase de expansión inclusive tecnológica, estamos construyendo tecnología de la información de primer orden y estamos en capacidad de apoyar a todas las empresas, a todas las corporaciones en la información útil para la toma de decisiones, tanto desde el punto de vista de sus mercados, como desde el punto de vista político, desde el punto de vista electoral, desde el punto de vista organizacional. Y en eso Datin Corp pues ya tenemos una experiencia de más de 30 años, como ya le dije, que es una experiencia que nos consolida, pues, porque hemos sido acertados y asertivos en todo lo que hemos hecho, hemos sido muy rigurosos en nuestros trabajos de campo, los resultados que hemos dado y hemos anunciado han sido exactamente como resultan a la final. Inclusive en República Dominicana. Sí, nosotros estuvimos en el proceso electoral pasado y lo que dijimos se dio. El único sitio donde hubo un desfase, porque la última encuesta se hizo 30 días antes de las elecciones, fue en Distrito Nacional, donde hubo cambios políticos, como pasa todo el tiempo. Pero los estudios que hacemos una semana antes de las elecciones, que es la fotografía más próxima a la verdad, nunca nos hemos equivocado, en ninguna parte. Hemos sido muy asertivos en Venezuela, bueno, y aquí en República Dominicana, lo que dijimos con respecto a los resultados que dieron al actual presidente Danilo Medina como presidente, se dieron exactamente como lo dijimos. En Venezuela dijimos que iba a ganar Chávez a Capriles por 10,5 puntos de ventaja y finalmente ganó por 11 puntos de ventaja. Dijimos que Maduro le iba a ganar a Capriles por 1 punto de ventaja, ganó por 1 punto de ventaja. Dijimos que la oposición iba a obtener 112 diputados y obtuvo 112 diputados, los únicos que lo dijeron. En Panamá dijimos que iba a ganar Nito Cortizo, a quien asesoramos, por cierto, y ahora es el nuevo presidente de Panamá. Y aquí estamos en República Dominicana, un país que amamos. Esto es lo más parecido a Venezuela en su idiosincrasia, en su cultura, en su formación, en sus valores, y nos sentimos felices de estar aquí, ya estamos formalmente instalados, y bueno, y a la orden. Bien, no, y queremos felicitarlo porque la verdad que la objetividad de las empresas y de las muestras que ustedes realizan siempre uno las ve, yo he visto algunas que no tienen que ver con política, pero lo que tiene que ver con mercado, todo lo que es la parte de las redes sociales. Me recuerdo aquel trabajo que compartíamos sobre
todo lo que tenía que ver con publicidad, hacia dónde se ha ido el mercado publicitario, el porcentaje hacia las redes sociales, la disminución en los periódicos, don Jesús, y todo salió en el 2018, cerraron todos los números en República Dominicana con los números que usted nos entregó a final del 2017. Idéntico, 40% del mercado se trasladó a las redes sociales, 20% disminuyó los periódicos, la publicidad en periódicos, tanto en la... Exactamente, usted vio un año antes hacia dónde iba todo esto. Así es. Pero del libro... Eso es por el gran equipo que tenemos. Tenemos un gran equipo de trabajo. Aquí en República Dominicana tenemos un excelente equipo de trabajo que cada día lo estamos mejorando y afinando más porque queremos prestarle a República Dominicana el mejor de los servicios y ayudar pues al proceso de fortalecimiento institucional en República Dominicana. Bien. Y de los mercados. Muchísimas gracias, don Jesús. Vamos a ver si hacemos algún trabajo con los medios de comunicación nuestros y la firma Datin Corp en República Dominicana para nosotros llevarle a los televidentes y a los seguidores de nuestros medios cuál es el panorama electoral en algunas áreas que tal vez las otras firmas no lo hacen porque están muy vinculadas políticamente, sobre todo con la forma de preguntar o el manejo de la muestra y todo eso que usted nos ha hablado siempre muy claro. Muchas gracias. Nosotros evitamos identificarnos con las corrientes políticas porque no es nuestro trabajo. Bueno, el problema es que el otro día, don Jesús, que estaban haciendo una encuesta de quién quería ser el jefe de mi casa. Y si usted pregunta eso en mi casa, voy a ganar yo. O sea, ¿usted entiende? O sea, el problema es así, aquí manejan mucho qué preguntar, ¿verdad? Gracias, don Jesús. Gracias a ustedes, estamos a la orden. Bien, nos acompañó el señor Jesús Seguía, periodista, consultor político electoral y presidente de la firma Datin Corp, aquí en Síntesis Hoy, a quien agradecemos su participación y a ustedes por su audiencia. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Síntesis.